Saludos, mis amados. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo volver a verlos. Verlos en el buen sentido. Somos familias. Hoy por hoy no nos podemos dar un abrazo físico, lo podemos hacer virtualmente, pero ya llegará el momento, ¿verdad? Cuando el padre diga, vamos a casa y toda la familia nos juntamos. Cuando la familia llama, cuando el padre llama, todos venimos. Y bueno, y como toda familia, ¿no? A veces tenemos algunos desacuerdos con algunos hermanos, pero no por eso vamos a dejar de ser familia. Seguimos siendo los mismos. Y bueno, venimos, tomamos unos mates espirituales con papito y nos juntamos. Y más allá de ciertas desavenencias que pueda tener como cualquier familia, venimos y juntos disfrutamos, hacemos bromas y estamos contentos y felices en la presencia de papá. Y de eso se trata. El Señor nos ha entregado una estrategia hace el viernes, sin ser este viernes el otro, una estrategia que hemos denominado 49-24, donde durante 49 días, a partir del domingo anterior, el domingo de Pascua, comenzamos a contabilizar 49 días y durante las 24 horas seguidas, es decir, 24 horas durante 49 días, estamos bombardeando el cielo, por así decirlo, hasta Pentecostés, que va a caer el 31 de mayo de este año, por supuesto. 49 días vamos a estar bombardeando el cielo y más de 140 iglesias, 140 congregaciones ya se han inscrito y estamos bombardeando el cielo. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Imagínense que 140 congregaciones aquí en el Uruguay en 10 días, en 9 días, ya estamos todos juntos, unánimes, orando las 24 horas, cubriendo todo el país. Es decir, ya los 19 departamentos están cubriendo las 24 horas de oración. ¿Se imaginan la alegría que tiene Papito en los cielos cuando él dijo, yo quiero que sean uno, porque cuando sean uno el mundo va a conocer que yo fui enviado por el Padre? Así que claro que va a haber un avivamiento, claro que esto va a ser poderosísimo, esto es tremendo y estamos pasando esta cuarentena, están pasando cosas tremendas. Claro que para algunos esta cuarentena dista mucho de ser una bendición, se les está complicando a algunos para ir a buscar el pan nuestro de cada día, se les complica para hacer el pesito, pero no podemos ver tampoco todo lo negativo, sino que por supuesto tenemos que ver en cuanto a hijos de Dios como somos, de ver la parte positiva. El Señor siempre hace algo y saca lo positivo porque dice la Escritura de que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito somos llamados. Así que algo positivo sacamos de esta cuarentena, y esa palabra cuarentena, como bien lo dijo nuestra pastora, esos 40 días, que de ahí viene esa palabra, algo positivo el Señor está haciendo, trayéndonos a este desierto, por así decirlo. Y la Escritura dice, muy lindo, el Señor es un tierno, y nos habla allí en Oseas 2:14, en la versión Dios habla hoy, mirá cómo nos dice, yo la voy a enamorar. Lo que dice el Señor hablando de ti, hablando de mí, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Israel, hablando de nosotros personalmente, dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hay otra versión que dice, le hablaré con ternura. Siempre que el Señor hace pasar por su pueblo por esa cuarentena, cada vez que el Señor trae o retrae su pueblo al desierto, lo hace con algún propósito y ese propósito siempre es poderosísimo. Jesús, cuando volvió de los 40 días, como dijo la pastora, volvió del desierto a un ministerio poderosísimo. A Elías lo hizo caminar 40 días y 40 noches con el propósito de encontrarse con él en el monte Horeb. A Noé lo mantuvo en el arca durante 40 días y 40 noches y le dio la salvación del diluvio. A Moisés lo mantuvo en su presencia en esa cuarentena 40 días y 40 noches para darle, ¿qué cosa? El decálogo, la ley. Para darle la ley. 40 días lo mantuvo en su presencia. Y hay muchísimos, pero muchísimos ejemplos más que no queremos tomar todo el tiempo para hablar de esas cosas porque no es el tema del sermón. Pero lo que te quiero decir que siempre el Señor, cuando apartó a las personas, cuando apartó a su pueblo durante una cuarentena, por así decirlo, fue para librarlos de algo, fue para entregarles algo o fue para prepararlos para algo. Y si el Señor te apartó, algo de esto quiere hacer en tu vida.
Y dentro de esos puntos que el Señor marcó en esta estrategia 49-24, que estoy seguro que tú los tienes, porque si perteneces a, entonces tienes los puntos establecidos, textualmente reza así uno de esos puntos. Dice, aunque estemos en tiempo de crisis, tú puedes ir allí a uno de esos puntos y los tienes. Dice, aunque estemos en tiempo de crisis, se levantarán nuevos emprendimientos y empresas de reino. Se abren nuevas puertas de trabajo. El Señor trae estrategias e inspiración para el desarrollo de estos ítems. Mirá qué importante. Y vos decís, te podés preguntar, ¿y cómo es posible que se pueda soltar semejante declaración en medio de los tiempos que estamos viviendo? ¿En qué nos podemos basar para soltar o declarar tal afirmación? Bueno, yo te digo, ¿en qué nos estamos basando? En base a la fe, a sus promesas. Si bien es cierto, confiamos en que nosotros podemos estar sabiendo de que las promesas son verdades, realmente creemos en que las promesas de Dios son verdad para nuestra vida y tenemos fe en Él, no tanto en nosotros mismos, pero sí en las promesas de Él. Entonces, la base nuestra es confiar en las promesas de Él, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Somos como nuestro papito. Así que yo decido si lo que quiero ver es pequeño o es grande. Eso es una decisión personal. Yo decido el tamaño de la proeza que quiero ver según logre creer. Así que las cosas son tan pequeñas o tan poderosas como tú decidas. Eso es según tú decidas. El éxito entonces está en convertir las cosas pequeñas en grandes. Ahí es donde está el éxito. Hace algún tiempo atrás yo he venido hablando, y tú tienes que recordar, muy específicamente en esto, en usar lo que tenemos. Tenemos que usar lo que tenemos, de promocionar lo que sabes hacer bien, de hacerte conocer. E inclusive en este tiempo el Señor te puede sorprender, porque inclusive vas a comenzar a hacer cosas que tú no sabías que podías hacerlas. El Señor te va a sorprender, porque vas a comenzar a hacer cosas que no sabías que podías hacer. Los hermanos le dijeron a Jesús, los hermanos del Señor, le dijeron, pero si tú haces estas cosas, hazte conocer al mundo. Y el Señor le dijo que todavía no era la hora, pero el principio vale. Cuando uno sabe hacer cosas, pero si no las hace conocer, si no se promociona, ¿cómo el mundo va a comprar tus productos, por así decirlo? Tenemos que promocionarnos. Y hay mucha gente que no sale adelante porque no usa lo que tiene. Y de eso se trata. La mayoría de las personas siempre se andan quejando por la vida de las cosas que no tienen, en lugar de aprovechar y usar lo que sí tienen. Y ahora vamos a conversar un poquito de eso. ¿Cuál es la reacción natural del ser humano? Y la reacción natural es quejarse por las cosas que no tienen o de lo poco que sí tienen. En lugar de usar lo que tienen, se quejan de lo que no tienen. Esa es la reacción natural. Es como la viuda de Sarepta. La viuda, cuando vino el profeta, se estaba quejando, por así decirlo, de lo poco que tenía, porque aún no le había llegado la palabra del profeta que le estaba haciendo ver que realmente ella tenía la llave para tener mucho, porque la llave de lo mucho es lo poco. Cuando ella recibió la palabra, recién entendió que tenía todo para tener mucho. Era lo poco en las manos de Dios. Entonces, si logras ver lo pequeño o lo poco que Dios te dio, entonces serás capaz de poder visualizar lo mucho que puedes lograr. Pero tienes que ver lo poco que Dios te dio. La Biblia dice que sin Dios no podemos hacer nada. La Escritura dice, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero también nos dice que con Dios podemos lograr o hacer grandes proezas. Entonces, todos nosotros venimos de lo pequeño. Tú viniste, yo vine, todos nosotros venimos de un pequeño embrión que se fue buscando lugar, ganando una carrera entre millones, y lograste vencer, buscando un óvulo para poder fecundar, y lograste vencer, y naciste, y se te agarró de la mano y te dijiste, campeón, ganaste a millones de espermas. Ok, campeón de la vida. Y no puedes andar entonces cabeza baja diciendo que no eres nada ni nadie, porque sos un campeón de la vida, lograste vencer a millones. Luego naciste de nuevo y el Señor una vez más te levanta la mano y te dice doblemente campeón, porque naciste de nuevo, ganaste de nuevo una batalla tremenda.
Ahora escucha, todos nosotros, a partir del momento en que hemos nacido, aunque no nos demos cuenta, seguimos en una lucha, sobreviviendo, pero también viviendo, de tal manera que no nos damos cuenta muchas veces en una constante lucha por vivir, una constante lucha, porque de pequeño, de menos a más, siempre estamos. Y las cosas pequeñas no se deben menospreciar. La Escritura dice en Malaquías 4 que no debemos menospreciar los pequeños comienzos, porque a partir de allí siempre surgen las grandes cosas. Las pequeñas cosas pueden llegar a ser grandes. Cuando le ponemos fe, cuando creemos que Dios está en el asunto, pueden llegar a ser grandes. Si no, preguntarle al grano de mostaza. Mira lo que dice el Señor, que debemos de tener, ojalá, dice el Señor, pudiéramos tener nosotros la fe que tiene un grano de mostaza. Si tuviera la fe de un grano de mostaza, dice. No que tengamos una fe chiquitita, sino que tengamos la fe de ella. Esa sí que tenía fe. Imagínate el grano de mostaza, es una leche que es la más pequeña de todas las semillas, pero sin embargo ella sabe que puede llegar a ser una gran hortaliza y llega a serlo. Y es más, hasta se transforma en un árbol. ¡Wow! Esa sí que tiene fe. Pero cumple en el proceso, le cree a Dios, se planta, muere a sí misma y produce lo que sabe que tiene que llegar a ser. Esa sí que tiene fe. Entonces tú decides si ves el tamaño o el potencial de lo que tienes. Tú decides ver el tamaño o el potencial que tienes. Decides si ves una semilla pequeña o ves el potencial que ella posee. ¿Qué ves en una semilla? ¿Un fruto o un árbol? Bueno, puede ser que estés viendo un fruto, o puede ser que estés viendo un árbol, o puede ser que estés viendo un bosque. Pero todo eso nace ¿de dónde? De la semilla. Todo nace, de ahí sale todo. Entonces, las cosas son tan pequeñas o tan poderosas como tú decidas verlas. ¿Dónde está el éxito entonces? Está en convertir las cosas pequeñas en grandes. La Biblia dice que de los lomos de Abraham había una gran generación. De los lomos de Abraham había una gran multitud. Y vos decís, de los lomos de Abraham, un viejito y estéril. De los lomos de Abraham y de Sara, que también estaba viejita y estéril, que ya no pasaba más nada. Pero Dios, dice la Escritura, que no ve las circunstancias. Dios veía el potencial. No veía lo que nosotros vemos muchas veces. Y como Dios veía el potencial, soltó la palabra. Y cuando suelta la palabra, porque Abraham le creyó y le fue contado por justicia, las cosas que Dios habló, tomó ocasión para llamar las cosas que no eran como si fuesen. Y se cumplió. Y vino la descendencia. Y fueron como las estrellas. Y siguen siendo y se siguen multiplicando. Por eso te pregunto, ¿qué ves? ¿El tamaño o el potencial de las cosas? ¿Te enfocas en lo que te falta o te enfocas en lo que tenés? Y escucha, esta palabra que estamos soltando, no solamente me estoy refiriendo de parte del Señor a algún emprendimiento comercial o empresarial o profesional, sino que también viene para tu vida matrimonial, para tu vida familiar, para tu vida ministerial. Por algo el Señor te está hablando. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu potencial? Indaga, busca en tu corazón, saca a relucir tu potencial. Sal de potencial a potencia. Eso es lo que tienes que hacer. Enciende la mecha. Haz de alguna manera trabajar tu cerebro. Pon a trabajarlo. La pólvora sin una chispa solo es potencial, nada pasa. Pero enciende una mecha. Y verás qué pasa, explota todo. Eso es lo que tienes que hacer. Con un pequeño incentivo. ¡Pum! Entonces, puede que tengas en tu mano un billete de 1000. Capaz que mirás y ves una Juanita de Ibarburú y decís, con esto obtengo tal cosa y lo cambias pero también puedes verlo multiplicado. ¿Cómo lo invierto? Señor, ¿qué hago con? Es decir, capaz que lo ves multiplicado. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves en ti mismo? Si miras hacia adentro, ¿qué estás mirando? ¿Tu capacidad? ¿Estás mirando tu preparación? ¿Tu capacidad? ¿Tu barrio? ¿El lugar donde naciste? ¿Qué estás viendo? ¿El barrio donde estás? ¿La circunstancia en que te estás moviendo? ¿O ves el potencial que tenés? Entonces, tú tienes que ser una persona como hijo de Dios. Y el Señor te habla directo al corazón.
porque te trajo al desierto para hablarte allí. Tú debes ver, en lugar de ver el tamaño de las cosas, tienes que ver el potencial que hay en ti. Porque el Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado talentos, el Señor te vistió de ropa hermosas y te dio dones y talentos. Llevó cautiva la cautividad y te dio dones, te dio talentos. Algo sabes hacer y lo haces muy bien. Pero el Señor va a traer esa chispa que te va a hacer explotar. Y en este tiempo, en esta cuarentena, en estos días, te está dando oportunidades impresionantes. Así que tú puedes decir, yo soy como papá. Vamos, di ahí, soy como papá. Decir, soy como papá. Yo no me veo por lo que soy, decir, yo me veo por lo que voy a llegar a ser. Así no ve papá. Él no te ve por lo que eres, sino por lo que vas a llegar a ser. De eso se trata esta palabra. La palabra dice en la parábola de los talentos que el Señor repartió talentos a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5 talentos, y nosotros vemos los talentos acá como si fueran monedas, para que podamos entender. Le dio 5 talentos porque tenía la capacidad de multiplicarse en 5. Y él multiplicó el 5 en 5. Pero le dio a otro 1, y ese 1, en vez de multiplicar por 1 o ponerlo para tener intereses en un banco, sencillamente lo enterró. Cuando vino el Señor, se lo sacó a este y le dio al otro que multiplicó. Pero si te da algo, tú lo puedes multiplicar al 100%, lo que el Señor te dio. Pero cuando lo multiplicas al 100%, lo puedes volver a multiplicar y así infinitamente, porque el Señor te dio la capacidad de multiplicación. Te da 1, lo multiplicas por 1, vuelves a tener el doble, al 100% lo puedes volver a multiplicar, porque el Señor, mientras tú tienes la capacidad, lo puedes seguir multiplicando hasta el infinito. Así que Dios te da esa capacidad. Cuando dicen gracias Señor. Entonces Dios no te ha bendecido más porque quizás tú estás sentado esperando los recursos que Él ya te dio. Utiliza lo que tienes. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Por qué algo tú me has dado? ¿Qué hago con esto? Entonces la bendición que tú recibes del Señor depende de cuánto puedas manejarla o administrarla. Así que decirle ahí al que tenés al lado, usa la capacidad que Dios te dio. Y si estás solito o solita mirando esto, decir, voy a usar la capacidad que Dios me dio. Y yo sí, ¿cuál es la capacidad que Dios me dio? Mirá a los cielos y decir, Señor, ¿qué capacidad me diste? Y Él está ahí para decírtelo. Mirá lo que dice Marcos capítulo 8 y verso 15. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no decís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. El Señor le hizo así. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. El Señor le hizo así. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces acá en este pasaje Dios está hablando de corazón y de no entender. Pero el corazón no entiende, sino la mente. La mente es la que entiende o deja de entender. Ahora escuchen, cuando el ángel le dice a María que iba a quedar embarazada, María creyó. Sencillamente preguntó, ¿pero cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Fue una pregunta de cómo iba a ser, pero ella creyó. Y el ángel le dijo, bueno, la sombra del Omnipotente te va a cubrir y el santo varón que engendrarás. Le explicó cómo venía la mano. Lo que te quiero decir que cuando por fin logras creer una cosa, entonces Dios empieza a hablarte de la otra. Pero nosotros primero tratamos de entender para luego creer. Y eso no funciona así. No siempre podés entender a Dios para luego creer. Primero tenés que creer para que luego Dios logre que tú puedas entender. Querer entender antes de creer es fracasar. Creer para luego entender es triunfar. Yo primero, cuando viene de parte de Dios, por supuesto, no digo en todas las órdenes de las cosas, pero cuando Dios te habla, yo tengo que creer. Cuando la promesa es soltada sobre mi vida, yo tengo que creer. Cuando Dios me habla de lo que va a hacer, yo tengo que creer, aunque no lo entienda.
pero cuando yo creo, luego lo entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, empezá a pensar que podés llegar a hacer las cosas, aunque no sepas cómo, y eso te puede conducir al éxito. Pero si buscas primero el saber cómo hacer las cosas, cuando Dios ya te dijo que podés hacerla, entonces eso, pero si no crees que lo podés hacer, eso va a limitar tu potencial. Va a limitar tu potencial. Las cosas pequeñas se pueden convertir en grandes, pero por medio de la fe. Cuando lográs creer, cuando Dios te habló y tú creíste, lo podés lograr. Debes creerle a Dios que las cosas que te ha dado pueden llegar a ser grandes. Entonces basta de decir no puedo. Porque miras las circunstancias, porque no estás creyendo. La pregunta clave sería, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le entramos a esto? Entonces muévete. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué estás esperando que Dios te hable? Hay mucha gente, no, pero yo todavía no, yo no he escuchado la voz de Dios. ¿Qué querés escuchar la voz de Dios audiblemente? ¿Acaso Dios te va a hablar audiblemente? Y claro que sí. ¿Y por qué no? Él te habla audiblemente, usando a alguien más. Claro que sí. Escuchen, nosotros cuando necesitamos oír la voz de Dios, que siempre estamos necesitando oír la voz de Dios, porque acá el problema no es que Dios no te hable, Dios permanentemente te está hablando, el problema es que tú no lo escuchas. Pero cuando necesitamos tomar una decisión y Dios nos tiene que hablar, lo primero que hacemos, por supuesto, es ir a su palabra, la palabra profética más segura. Buscamos en su palabra para escuchar su voz por medio de la palabra rema. Lo buscamos en oración para escuchar su voz en el corazón. Pero también tenemos la palabra profética, que es muy segura y certera, que va a corroborar la palabra que le estamos pidiendo en su logos. Pero también pedimos oración a un hermano de confianza para que el Señor suelte sus promesas por medio de la oración y escuchamos la voz de Dios en la boca del hermano que está orando por nosotros. Porque la palabra profética más segura está en la Biblia. Y el Señor va a utilizar la boca de mi hermano para traerme palabra por medio de la oración. ¿Vieron qué sencillo? Y voy a decir, no, pero es demasiado sencillo. Y claro, yo escucho la voz del Señor así. Dios me habla por medio de la oración. Dios me habla por medio de una predicación. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios en este momento? Dios me está hablando. Dios te habla en cualquier momento. El problema a veces no radica en que yo quiero escuchar la voz de Dios porque Dios te está hablando en este momento. El problema es que estoy tan concentrado en querer escuchar la manera o la voz de Él que no me concentro tanto en las promesas que Él me quiere hablar. Ahí está el drama. Entonces, no importa cómo, lo importante es que hable. Y más importante aún es que yo lo escuches. Entonces, si tienes palabra de Dios, si tú tienes palabra de Dios, si tú tienes un versículo de Dios, pues entonces decláralo y tu misma voz puede ser la voz de Dios. Si quieres oír más todavía la voz de Dios, preséntate frente a un espejo. Y ahí comienza a repetir todas las promesas que el Señor tiene para tu vida. Y tú mismo puedes ser la voz de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios a través de ti. Porque estás repitiendo la palabra de Dios, las promesas de Dios sobre tu vida. Entonces no importa cómo es la voz, lo que importa es lo que diga tu vida. Él te hablará a tu corazón, te hablará con ternura, te hablará con dulzura, te dirá lo que tienes que hacer, te podrá reprender, te podrá corregir, te podrá instruir, pero lo hará con amor. Pero que te habla, te habla. Entonces, a Jesús lo preparó en la cuarentena para sacarlo con el poder del Espíritu, para comenzar su ministerio, un ministerio poderosísimo. A Moisés lo preparó en la cuarentena para tener un encuentro personal con él, a tal punto que vio, impresionante, que vio el dedo de Dios en forma de fuego escribir una tabla de piedra, la ley del Señor, y a tal punto era la gloria que estuvo allí, que cuando bajó el pueblo no lo podía ver en el rostro, por la gloria, la luz que irradiaba. Impresionante. Es todo lo que pasa en una cuarentena. A Noé lo preparó en la cuarentena para inaugurar un nuevo mundo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad.
A los 12 espías los preparó en la cuarentena para que pudieran visualizar y disfrutar de los frutos del poder de la tierra, de las cosas, de la abundancia y de la sobreabundancia que había allí, para que llevaran las buenas nuevas a su pueblo de que todas las promesas que había dicho se iban a cumplir. ¡Qué impresionante! ¿Y a ti? ¿Te está preparando en esta cuarentena para que cuando salgas? No sé, puntos suspensivos. Eso lo tienes que aclarar tú. ¿Y qué hicieron todas estas personas y muchísimos otros ejemplos que están en la Escritura? Durante la cuarentena estuvieron con Dios, fueron guiados por Dios, consultaron a Dios, dependieron de Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú. Entonces, aprovecha que estás cerca de papá. Aprovecha que estás allí y haz como Pablo cuando tuvo ese encuentro con Dios, encuentro con Jesús. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? La gran oportunidad se le había dado a Pablo. Habrá dicho, wow, se me dio. Ahora le pregunto al Señor, ¿qué quiere que haga? Al fin Dios mismo me pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? Y el Señor le dice, ve a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que tiene que hacer. Lo llevó al desierto, por así decirlo, en el camino a Damasco y le dijo, anda a la ciudad. Ahí yo te voy a decir, te voy a hablar visiblemente, ya te lo dije, pero te voy a hablar visiblemente y voy a utilizar a una persona para que lo haga. Y el Señor nos está dando una oportunidad semejante. Nos está dando una oportunidad impresionante, una estrategia increíble. Nos está diciendo, vení, que quiero conversar contigo. Te traje aparte, por 40 días, por así decirlo, te saqué a una cuarentena y quiero que en un horario específico te encuentres conmigo. De 4 a 5 de la mañana quiero que estés allí, con todo mi pueblo, juntos, en el trono, tomar unos mates espirituales. Vení conmigo. De 4 a 5, yo no creo que te estés perdiendo esa tremenda oportunidad, una poderosa oportunidad de poder estar clamando, orando junto con todos nosotros, para estar en la presencia del Señor de 4 a 5 de la mañana, para poder soltarle al Señor ahí en oración y en clamor, aprovechando ese tiempo para pedirle al Señor las nuevas, en cualquier área de tu vida, alguna estrategia que el Señor te dé para poder allí recibir del Señor alguna palabra, alguna rema, algo que te hable al oído en cualquier área que tú necesitas el milagro. Es una oportunidad impresionante. Yo creo y considero que todos ustedes están ahí inmersos, todos juntos, orando en ese horario, disfrutando de la presencia del Señor. Todos nosotros tenemos alguna que otra necesidad en alguna área de nuestra vida y como el Señor nos ha llamado para hablarnos al oído, para susurrarnos alguna que otra cosa, alguna estrategia para que en esa área podamos salir adelante. Y algunos en el área matrimonial, por ejemplo, y algunos quieren y necesitan fortalecer su matrimonio y aprovechar esa oportunidad para decirle, Señor, ¿cómo hago para acercarme más a mi mujer, a mi esposo? ¿Cómo hago para fortalecer esta relación? Y allí entregar el corazón, abrir el corazón. Nosotros venimos a este lugar, este es nuestro living, y acá venimos con mi esposa, nos levantamos a las 4 de la mañana y venimos a doblar nuestra rodilla y a abrir nuestro corazón. Y les puedo asegurar que es un momento tan hermoso, tan lindo de poder abrir el corazón, porque la palabra dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y qué cosa hermosa es cuando podemos abrir el corazón y estar abiertos y desnudos ante la presencia de Él. Porque, ¿qué le podemos ocultar a Él? ¿Qué le podemos...? Dice la Escritura que no lo podemos engañar. Entonces venimos a Él, le abrimos el corazón y le pedimos abiertamente y le decimos, Señor, ¿cómo hacemos para solucionar esto? ¿Qué hacemos para tal o cual cosa? Y en distintas áreas de nuestra vida. Y comenzamos en esa primera etapa, esos 10 minutos que no nos alcanza, y a veces nos extendemos en esa área con respecto a la humillación. Y realmente le decimos, Señor, necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos. Y ahí comenzamos a hablar y a fortalecer nuestro matrimonio, a fortalecer nuestra vida, a soltar nuestras debilidades y a decirle al Señor que realmente lo necesitamos. Pero algunos necesitan otra área, el área familiar, por ejemplo, y dicen, bueno, Señor, ¿cómo hago para poder restaurar la relación familiar? ¿Y cómo puedo llegarle a mis hijos? No sé cómo entrarles. ¿Cómo hago para pedirle perdón? Y el Señor te va a dar estrategias. Y los hijos también, Señor, ¿cómo le entro a los viejos? ¿Cómo puedo hablar con ellos? Hay muchas cosas que podemos hacer en estos días hermosos que el Señor nos ha apartado para susurrarnos cosas al oído.
Qué lindo es poder estar entonces de 4 a 5 ahí íntimamente con el Señor. Hay algunos que necesitan y quieren ampliar su negocio o quieren de alguna manera tener un emprendimiento comercial, algún emprendimiento empresarial, algo profesional, y saben que lo quieren hacer, tienen algunas ideas, pero no están seguros, no se pueden largar, tienen ciertas dudas. Algunos que otros tienen algo en la mente y dicen, yo sé que sé hacer bien esto, pero... Y ahí aparecen los grandes pero, las grandes dudas. Pero esos pero, esas dudas y esas excusas no se las pone el Señor. Esas vienen de nuestros corazones. Todos nosotros de una u otra manera en el orden ministerial. Y el Señor me viene hablando, pero... Y el Señor me viene diciendo que yo tengo que abrir la casa y el Señor me está inquietando porque yo sé que lo tengo que hacer, pero el Señor sabe qué. Y ahí viene la duda y ahí viene la excusa. Esa no te la pone el Señor, esa te la pones tú. Vienen las cosas que tratamos de justificar, de cosas que no deberíamos hacer. Pero el Señor dice, esas son tus pretextos, son tus excusas, son tus dudas. Y es ahí donde tenemos que luchar. Es eso lo que tenemos que presentarle al Señor. Es ahí donde tenemos que decirle, Señor, si tú me estás hablando, ¿por qué yo no hago lo que yo sé que tengo que hacer? El mal que no quiero hacer, eso hago. Reconozco que el mal está en mí. Ahí es donde tenés que dejar que el Señor hable. Ahí es donde tenés que ser sensible a la voz del Señor. Ahí es donde tenés que aceptar la confrontación de Dios. La confrontación del Señor que te está hablando, que te trajo a este desierto para seducirte, para hablarte al corazón, para hablarte con ternura, dice acá. Ahí es donde tenés que dejar que el Señor te hable y que no endurezcas el corazón cuando Él te confronta, para traerte soluciones en esas áreas que vos necesitas. Te quiero decir que tienes que ser sensible a la voz de Dios. Escuchala, sé sensible y cuando Él te susurre al oído, cuando Él te hable, porque lo va a hacer, estoy segurísimo de eso, porque para eso te trajo. Y cuando tú entiendas que Él te está hablando, en esa área que tú necesitas escuchar su voz, escribí lo que Él te susurra. Escribilo por si sos un poco olvidadizo. Escribilo y prepárate para cuando salgas de esto. Prepárate porque va a ser un boom. Porque esto, querido, no es para muerte. Esta cuarentena no es para muerte, es para que tú puedas ver la gloria de Dios. Para eso es. Y así, de la misma manera que Él estuvo con aquellos grandes siervos, al igual que tú eres un gran siervo, una gran sierva del Señor, de la misma manera Él va a estar contigo. De la misma manera va a estar conmigo. Así como ellos salieron con gloria, así como salió el Señor Jesucristo de los 40 días con poder para iniciar su ministerio, así como salió Moisés con un rostro resplandeciente que no lo podían ver de tanta gloria que tenía porque estuvo con Él, así como salió para iniciar una nueva etapa, una nueva vida Noé cuando bajó del arca, así como vinieron a dar buenas nuevas los 2 espías, aunque algunos no le creyeron, pero 2 sí y entraron a la tierra, y así como muchos otros salieron de esos 40 días para cumplir el propósito por el cual fueron llamados y puestos en cuarentena, así también tú saldrás, porque Dios te va a hablar. Te traje para seducirte, te traje para hablarte al corazón, te traje para hablarte con ternura, porque Dios te quiere, pero te quiere ver bien. Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, te quiere enaltecer, pero tú tienes que ser fiel en lo poco. ¿Y cuando es poco? En lo poco es cuando nadie te ve, en lo poco es cuando estás en lo secreto. Y si tú eres fiel en lo secreto, te recompensará en público. Así que me gustaría de todo corazón poder soltar una oración que va a bendecir tu vida, una oración que corta, pero precisa, directa, que vaya directo al corazón, que tú lo puedas tomar como propio y que puedas decirle, Señor, yo quiero eso para mi vida, yo quiero que tú me hables, yo quiero tomar esta palabra y ponerla en práctica, yo quiero decidir en estos 40 días hacer lo que tú me mandas a hacer, porque yo no puedo mañana estar donde hoy estoy, porque si sigo haciendo lo que estoy haciendo, mañana voy a estar donde hoy estoy, y eso yo no quiero. Yo quiero otro nivel, quiero otra dimensión, quiero pasar a una nueva etapa, a otra temporada, y eso es lo que Dios quiere para tu vida también. De gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Y sabes qué? Yo también quiero eso para ti y para mí. Así que inclina tu rostro, por favor, en la presencia del Señor. Si puedes y es posible, ponte en pie. Y si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos,
tómense de la mano o abrácense y vamos a estar orando en este tiempo hermoso. Tómate un tiempo para meditar, inclinar tu rostro, olvídate de todas las cosas, deja el matecito allí arriba de la mesa, si fuera posible, e inclinar tu rostro y vamos a estar orando. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias te doy. Tú eres Rey, tú eres Padre. Y como buen Padre, tu palabra dice que sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Nosotros, si siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú darás cosas buenas a tus hijos cuando te las pedimos. Señor, en esta hora quiero bendecir a estos hijos que están allí, mirando y escuchando, Señor. Tú los has traído para hablarles al corazón. Tú los has traído para hablarles con ternura, para volverlos a enamorar. Es lo que nos dijiste con tus palabras. Nos has traído a todos aquí, Señor, para librarnos de algo, para entregarnos algo, para prepararnos para algo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre sus vidas que ninguno de ellos saldrá igual de como han entrado. En el nombre de Jesús, declaro que tal cual Moisés, sus rostros resplandecerán, Señor. Tu luz iluminará sus mentes. Tus estrategias fluyen sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Tu inspiración viene, Señor, en el nombre de Jesús. Sus decisiones ahora se establecen en sus mentes. Tus hijos, Señor, ahora se determinan en el nombre de Jesús a favor de tu reino. Señor amado, ellos toman la firme determinación ahora y sus decisiones se establecen. Tu palabra dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Ellos ahora se afirman en tus caminos en el nombre de Jesús, Señor. Que cada quien indague en el área que más necesite tu inspiración. Porque a partir de hoy, Señor, tú estableciste trabajar allí, ahí, en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque él o ella se han dispuesto, han abierto el corazón para que tú puedas trabajar allí, en el nombre de Jesús. Siempre lo quisiste hacer, pero hoy ellos se han dispuesto. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús matrimonios sólidos, matrimonios fuertes, matrimonios unidos, familias estables, familias consolidadas, Señor, que velan cada uno por el bienestar de otro. En el nombre de Jesús estoy declarando para la gloria tuya, Señor, nuevos emprendimientos, decisiones y acciones de fe, tal como Isaac, Señor, que pudo sembrar en tierra desértica y fue prosperado. ¿Por qué? Porque fue obediente. Negocios prósperos y fructíferos en tiempo de sequía. En el nombre de Jesús. ¿Por qué, Señor, se puede declarar esto? Porque parece una locura, pero esa locura solo se puede hacer por medio de la fe. En el nombre de Jesús, porque la fe, Señor, puede ver cosas que una mente natural no lo puede apreciar. En el nombre de Jesús, declaro comercios redituables aún en tiempos críticos. En el nombre de Jesús, declaro que se establecen decisiones firmes en el nombre de Jesús con respecto a tu ministerio. Ahora, hijo, yo declaro que tú te comprometes ante Dios y tomas formas de pacto en el nombre de Jesús, y eso es inquebrantable. Tú cumplirás lo que prometes. Yo declaro en el nombre de Jesús que tienes un ministerio próspero, poderoso, en el nombre de Jesús. Padre, entregamos a ti todo lo que nos comprometemos a hacer, porque tú eres fiel, poderoso y verdadero, y nosotros somos tus hijos y cumplimos con lo que prometemos. Para la gloria de tu nombre, Señor, sabemos que tú harás lo que has prometido, porque eres Dios fiel y no hombre para mentir, pero nosotros haremos lo propio porque somos tus hijos. Para la gloria de tu nombre te agradecemos. Amén y amén. Queridos, nos estamos viendo, entonces no te vayas todavía, porque aún hay algo más para ti. Hay muchos regalos todavía y te estamos esperando. Después de esto, después de lo que vamos a escuchar de aquí en más, tenemos muchos más y seguimos también para la próxima semana disfrutando de la presencia del Rey. Nos estamos viendo. Gracias por estar allí. ¿Necesitas oración? Envíanos tu petición a iglesiatgd@gmail.com o contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales.